esta clase teórica vamos a ver los fundamentos de la multiplicación de plantas. Este tema corresponde a la unidad temática número 1 del programa analítico de la materia. Bueno, esta clase tiene diferentes objetivos. En primer lugar es ver los conceptos generales, ¿sí?, de propagación sexual, asexual, cuáles son los objetivos de la propagación vegetal. Vamos a ver también las características que tienen los distintos tipos de propagación, que son la sexual y la asexual, como les nombré recién. Para eso vamos a ver qué características tienen y vamos a poder ir comparándolas, ¿sí?, a esos dos tipos. También ver qué factores, ¿sí?, tanto ambientales, fisiológicos, anatómicos, nos van a ir influyendo, ¿sí?, en la eficiencia de la propagación, la eficiencia de la multiplicación. Y por último, ver cuál es la importancia, ¿sí?, de la multiplicación vegetal en diferentes contextos, como lo son la jardinería, el paisajismo y la conservación vegetal. Bueno, les decía entonces que estamos ubicados en la unidad temática número 1. Como pueden ver, cada tema que tiene esa unidad temática son los temas en sí que yo estuve nombrando recién como objetivos para esta clase, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar con esto. En primer lugar, la propagación, reproducción o multiplicación vegetal, que se llama de las tres maneras, es un proceso, como dice ahí, un proceso biológico que va a implicar la producción de nuevos individuos, o sea, nuevas plantas a partir de material de origen. Que ese material de origen proviene de una planta madre, le llamamos. Ese material de origen puede ser semillas, en el caso de la multiplicación sexual, o puede ser también partes vegetativas de la planta que tienen la capacidad de generar nuevas plantas, ¿sí?, completas. Esas partes vegetativas generalmente se refiere a lo que son hojas, tallos y raíces. Como objetivos de la multiplicación vegetal tenemos un montón, en sí hay un montón de objetivos detrás de esta práctica, pero bueno, en primer lugar podemos nombrar el más sencillo, que sería simplemente obtener más ejemplares de una misma especie, ¿sí?, porque nos gusta, porque la queremos, porque nos sirve para comer, para lo que sea, ¿sí?, con cualquier objetivo que haya detrás, pero simplemente obtener otro ejemplar de la misma especie. Después puede ser el objetivo conservar ciertas características deseables, es decir, yo tengo un ejemplar, ¿sí?, que tiene una forma que me gusta, ¿sí?, por ejemplo en algún arbusto podría ser que es muy compacto y me sirve para hacer cobivo. Puede tener un color de hoja muy particular que me gusta, podría ser un variegado, por ejemplo, o algún color muy intenso, un verde más clarito, un verde más oscuro. Podría ser un color también de flor, ¿sí? Tengo algún color de flor que me gusta mucho porque tiene un color muy intenso, porque es muy suave, porque por lo que sea, me gusta mucho. También capaz la cantidad de flores, el aroma de las flores, la cantidad de fruto, la resistencia que tiene ese ejemplar. Es un ejemplar súper rústico, súper resistente a enfermedades, al clima, al suelo, ¿sí? Bueno, podemos tener plantas que tengan ese tipo de características deseables y nosotros querer propagar esas características, ¿sí? Multiplicarlas y obtener nuevos ejemplares que sean igual a ese. Para eso vamos a utilizar lo que se llama la propagación asexual o multiplicación asexual de plantas. En ese caso lo que nosotros hacemos ya lo vamos a ver mejor en profundidad cuando demos esa parte, pero vamos a obtener de la multiplicación asexual un ejemplar que es genéticamente idéntico a la planta madre, ¿sí? Entonces va a tener esas características deseadas. También podría ser otro objetivo la recuperación o preservación de especies en riesgo. Esto es, a lo mejor tenemos alguna especie en peligro de extinción y queremos multiplicarla, ¿sí?, y para no perder esa especie o no perder esa variedad, ¿sí?
También hay, que sepan, en el mundo bancos genéticos que básicamente guardan material vegetal, como por ejemplo semillas de diferentes especies, eh, en caso de alguna catástrofe ambiental, en caso de alguna enfermedad que ataque a la especie y la ponga en riesgo, o alguna plaga también, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces, ese puede ser otro objetivo detrás de la multiplicación vegetal, el recuperar alguna especie o preservar alguna especie en riesgo. También tenemos como objetivo la obtención de plantas adaptadas a condiciones específicas de suelo, clima, uso paisajístico. Acá nosotros sabemos que las plantas no se pueden desplazar, entonces tienen una gran adaptabilidad y una gran capacidad de evolucionar, ¿sí? Para adaptarse a ciertas condiciones como dice ahí, de suelo, clima. Entonces, por ahí una planta que ya está adaptada a cierta región, una especie, quiero decir, una especie de planta que está adaptada a cierta región, nosotros podemos multiplicar para seguir plantándola en esa región, ¿sí? Que a lo mejor la misma especie en otra región, con otro suelo, con otro clima, tiene otras adaptaciones para sobrevivir en ese lugar. Entonces, ese sería como otro objetivo, obtener plantas adaptadas a ciertas condiciones ambientales, ¿sí? Para un lugar específico. También podría ser apoyo a programas de mejoramiento genético o restauración ambiental. Los programas de mejoramiento genético utilizan muchísimo la propagación de plantas, la multiplicación, para poder digamos, multiplicar ese mejoramiento, para poder tanto llegar a mejorar la planta como después multiplicar esa planta mejorada también. ¿Sí? Entonces ahí tenemos también otro objetivo posible. Como les digo, hay un montón, ¿sí? Un montón de objetivos, pero yo acá les nombro algunos. Bien, bueno, entrando más ya en lo que es la propagación sexual, para ver, digamos, para poder ver las diferencias que tiene con la propagación asexual, tenemos en primer lugar, dijimos, bueno, para repasar, dijimos que la propagación sexual es la generación de nuevos individuos, o sea, nuevos ejemplares de planta a partir de lo que son las semillas. ¿Cómo se forman esas semillas? Bueno, se da mediante la fecundación, ¿sí? En ciertas partes de la planta, que ustedes ya estuvieron viendo algunas partes de planta en botánica. En la fecundación se da la unión de un gameto femenino y un gameto masculino. El gameto femenino se encuentra dentro del ovario y el gameto masculino en el polen, ¿sí? Son los granos de polen. Se da la fecundación de estos dos gametos que son haploides, es decir, tienen la mitad del material genético cada uno. Se da la fecundación y se forma una célula huevo o cigoto, que se llama, que es diploide, es decir, ya tiene toda la carga genética necesaria. Pero fíjense que obtenemos parte de un gameto masculino que puede ser de otra planta, ¿sí? De otro ejemplar de la misma especie, no del mismo, que el gameto femenino, ¿sí? Entonces, esta célula ovocigoto es una mezcla de esos progenitores, de ese material genético, digamos, que tiene este gameto y este gameto. También pueden ser del mismo ejemplar, los dos gametos, puede ser del mismo ejemplar, que se dé una autofecundación. Pero en ese caso, también puede ser que este gameto masculino tenga una carga genética diferente a este femenino, ¿sí? Sean diferentes. Entonces forman ese huevo o cigoto que va a dar origen, se va a desarrollar y va a dar origen a lo que es el embrión y después a una planta adulta, ¿sí? Ese embrión que esta sería la etapa de semilla, ¿sí? La etapa de embrión. Va a formarlo, va a germinar y va a formar una planta adulta, que se le llama esporofito. Que esa planta adulta, mediante la meiosis, ¿sí? En sus órganos sexuales, va a generar nuevamente gametos masculinos y femeninos. Acá lo importante o el paso importante que para lo que nosotros queremos ver en esta materia es la fecundación, ¿sí? Que es
un proceso propio y exclusivo de este tipo de propagación, ¿sí? De la multiplicación sexual. Acá se combinan, ¿sí? La genética de masculina y la genética femenina, sea que vengan de la misma planta o no. Pero bueno, los caracteres entonces paternos y maternos, resultando en un individuo, o sea, este individuo que resulta de esa fecundación es similar a sus progenitores, pero a la vez diferente a cada uno de ellos, genéticamente hablando, ¿sí? Genéticamente es diferente a sus padres, pero a la vez es parecido, ¿sí? En cambio, en lo que es la propagación llamada vegetativa, agámica o asexual, cualquiera de las tres palabras son sinónimos, ¿sí? En este tipo de propagación nosotros propagamos clones, ¿sí? Es decir, hacemos clones. Eh, Todas las plantas que nosotros multipliquemos van a ser clones de la planta madre, van a ser idénticas genéticamente hablando. Bien, entonces la multiplicación de plantas a través de este tipo de propagación se da por partes vegetativas, es decir, trozos de plantas, pero tienen que presentar dos características eh, que hacen posible esto, ¿sí? Porque ustedes se deben haber dado cuenta que no todas las partes de las plantas generan nuevos individuos. Tienen que tener estas dos características. La primera es la totipotencialidad, ¿sí? Que significa que cada célula de la planta contiene toda la información genética necesaria para poder generar un individuo nuevo completo. Esa característica que es la totipotencialidad la tienen todas las células vegetales, ¿sí? En general las células vegetales tienen toda la carga genética para poder generar otra planta entera. Pero lo que no tienen todas las células vegetales es la desdiferenciación. Es decir, esa capacidad que tiene una célula que está cumpliendo una función en la planta, por ejemplo, cumpliendo función de hoja, de tallo, en volver hacia atrás, entre comillas, volver hacia atrás, ¿sí? Y pasar nuevamente a un estado meristemático, es decir, volver a un estado meristemático de división celular, ¿sí? Volver a empezar a dividirse para después volver a diferenciarse para formar otra función. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos, por ejemplo, un esqueje? ¿Sí? Lo que sucede, un esqueje de tallo, imagínense. Lo que sucede en el esqueje de tallo es esas células que estaban cumpliendo una función, ¿sí? Que estaban ya cumpliendo función de tallo, de sostén de la planta, vuelven hacia atrás, ¿sí? En el tiempo, digamos, vuelven hacia atrás en su desarrollo y comienzan a dividirse nuevamente para formar raíces, ¿sí? Y bueno, y después se vuelven a especializar, ¿sí? Entonces lo que hacen es volver hacia atrás, se empiezan a dividir y luego se vuelven a especializar. Esa capacidad no todas las partes de las plantas la tienen y es una capacidad o una característica que es necesaria y hace posible este tipo de multiplicación vegetal. Bien, habiendo definido entonces cada uno de los métodos de multiplicación, podemos ahora hablar de ciertas características que tienen cada uno de estos métodos y poder compararlos, ¿sí? Compararlos y ver qué ventajas y desventajas tiene cada uno. O en qué situaciones se podría utilizar uno y en qué situaciones se podría utilizar otro. Bien, como dijimos, en la propagación sexual lo que sucede es la unión de dos gametos que nos daba un individuo que era parecido a sus progenitores pero a la vez diferente genéticamente. Diferente a los progenitores y diferente también a todos los otros miembros de la población de esa misma descendencia, ¿sí? Es decir, yo obtengo de un mismo fruto, a lo mejor de un fruto de un árbol, obtengo 10 semillas, los 10 individuos que se generen a partir de esa propagación van a ser distintos entre sí genéticamente y distintos con los progenitores también. Eso nos da una alta diversidad genética. Esto puede ser deseable en ciertas situaciones y en otras no, ya vamos a ver. En cambio, en la propagación asexual se obtienen plantas que son idénticas genéticamente a la planta madre,
son clones, ¿sí? Por eso yo les decía que podíamos propagar colores color de flor, color de hoja, resistencia a enfermedades, resistencia a rusticidad, digamos, resistencia al clima, etc. Pero tenemos como consecuencia una pérdida de la diversidad genética, es decir, toda la población resultante de esa multiplicación va a ser igual, idénticas genéticamente. Bueno, eso nos lleva al siguiente punto, ¿sí? Que es la adaptabilidad a cambios en las condiciones. Cada una de las poblaciones se va a comportar de diferente manera ante cambios en las condiciones. Por ejemplo, el ataque de una enfermedad, ¿sí? La población resultante de la propagación sexual va a tener una gran adaptabilidad a ese cambio, ¿sí? Algunos individuos de la población a lo mejor sean susceptibles, pero otros van a ser resistentes porque hay una alta diversidad genética. En cambio, en otro que son todos iguales, si uno es susceptible, todos son susceptibles y toda la población se va a ver afectada por esas condiciones adversas, ¿sí? ¿Qué puede ser una enfermedad? Puede ser una plaga, puede ser condiciones ambientales adversas, ¿sí? También, ¿por qué no? Bien, entonces esa va a ser una de las características que podría darle a la propagación sexual una ventaja, ¿sí? También de esta misma, de la variabilidad genética, se desprende que la propagación sexual tiene una baja uniformidad en la población. Porque claro, como son todos distintos genéticamente, si bien pertenecen a la misma especie, son todos diferentes, podemos tener una población que sea muy diversa en color de flor, en tamaño de hoja, en tamaño de planta, en vigor, resistencia, ¿sí? Entonces, eso me puede servir para ciertas ocasiones, por ejemplo, que vaya a tener una alta diversidad genética me puede servir si yo quiero hacer una restauración de un lugar. Por ejemplo, quiero volver a plantar árboles nativos en una zona donde se desmontó digamos, el bosque de esa zona. Entonces, en ese caso yo voy a querer individuos que sean genéticamente distintos. Entonces se restablece toda esa población, se restaura las relaciones que tienen, ¿sí? Con el tiempo obviamente, pero puedo restaurar esa situación. En cambio, si yo quiero, por ejemplo, hacer un cerco vivo para una residencia, voy a querer que todos tengan más o menos el mismo color de hoja, que tengan el mismo porte, que crezcan parejo. Entonces, para esa situación me puede llegar a servir una propagación asexual, ¿sí? Una propagación por esquejes, por ejemplo, de Duranta, sería un ejemplo. Entonces, van a tener todos, al ser todos genéticamente idénticos, van a tener todos las mismas características, o va a haber una alta uniformidad en esa población. Bien, también me puede servir, por ejemplo, bueno, sí, en todas situaciones que queramos tener en sí alta uniformidad en la población, la propagación asexual es la mejor opción. Bueno, también tenemos que hablar sobre, por la naturaleza de cada una de las propagaciones, la sexual tenemos un periodo mucho más largo, desde semilla hasta obtener una planta adulta, una planta que esté pronta para reproducirse, por ejemplo. Porque tenemos toda esa etapa juvenil, desde semilla, germinación, plántula y toda la, la etapa joven de la planta en sí, hasta la parte reproductiva. Entonces, esa parte en sí, en la propagación asexual, nos la ahorramos, ¿sí? Ahorramos tiempo para producir. Y si mi objetivo es producir, por ejemplo, frutos o flores, mucho mejor la propagación asexual, ¿sí? Por eso se hace generalmente injertos en rosa, en cítricos, en frutales. Es para obtener una mayor precocidad, ¿sí? Para tener una mayor precocidad para alcanzar la floración y las fructificaciones, un tamaño específico, ¿sí? Toda esa etapa se acorta y se da mucho más rápido en la sexual que en la sexual. Bien,
también tenemos que de una misma planta madre, en la propagación sexual yo puedo obtener muchísimas semillas, ¿sí? Incluso de cada fruto se obtienen muchísimas, de algunas miles de semillas. En cambio, en la asexual, yo tengo que, de una misma planta madre, yo voy a poder obtener limitada cantidad de esquejes, por ejemplo, ¿sí? Y eso hace también que el uso de plantas madre me lleve mucho espacio y cuidados especiales, porque tengo que tener muchas plantas madre para poder tener una propagación, o sea, poder tener mucha propagación asexual. A mí me pasaba esto, les doy un ejemplo, en mi vivero cuando yo tenía producción de cactáceas y otras suculentas. La mayoría se reproducen por, si bien algunas las reproducía de manera sexual, la mayoría son asexual, entonces de manera, digamos, vegetativa. Entonces tenía que tener, sí, varias plantas madre, de donde yo sacaba esquejes, hijuelos, hojas, etcétera, para reproducirlo. Esas plantas madre no solamente llevaban espacio y tenía que tener la planta madre, sino que además también llevaban cuidados especiales, llevan sustratos, llevan macetas, o sea, riego, todos los cuidados que puede llegar a necesitar una planta. Entonces se necesita bastante espacio también, tiempo. Eso es algo a tener en cuenta. En cambio, en la propagación sexual yo puedo obtener plantas madre en otros lugares y recoger las semillas y después traerlas, digamos. Puedo tener, o como digo, de pocas plantas madre ya puedo obtener muchísimas semillas. Bien, después, en cuanto a la naturaleza en sí de las semillas, que se pueden almacenar y transportar fácilmente, ¿sí? Esto que yo les digo, de ir a buscar semillas, por ejemplo, yo podría, no sé, ir a buscar semillas de chivato a Misiones, por decirlo de una manera. Y bueno, voy a reproducir esa especie acá. En cambio, es un poco más difícil cuando queremos reproducir de manera asexual. Imagínense, los esquejes no duran mucho tiempo, no tengo demasiado tiempo para poder o sea, es decir, hay cierto que algunos que esquejes o algunas, en algunas situaciones la propagación asexual, perdón, podemos guardar el material por un cierto tiempo, pero en la mayoría de los casos no es así. En la mayoría de los casos tenemos que rápidamente plantarlo, rápidamente llevarlo al lugar donde lo queremos dejar. Ya vamos a ver por qué eso no, pero en líneas generales es así. También, como ventaja, en cierto modo, de la propagación asexual, tenemos que no tenemos problemas complejos de dormancia de las semillas, que en la sexual sí. Y que también esta propagación vegetativa es una buena opción para situaciones donde hay baja disponibilidad de semillas, para estaciones donde no hay semillas, o también para especies que no son fáciles de propagar por semillas, porque hay también especies que no son fáciles de propagar por semillas, como que cuesta mucho hacerlas germinar. Bueno, dentro de los factores que afectan a la multiplicación de plantas, tenemos en primer lugar los factores ambientales, ¿sí? Acá tenemos luz, temperatura, humedad, sustrato, es decir, todas las condiciones ambientales que pueden estar incidiendo en la planta, ¿sí? Y que nos puedan afectar el éxito de esa propagación. En cuanto a la luz, tenemos la intensidad de luz, es decir, más o menos luz, el fotoperíodo, que sería la longitud o la longitud de días, digamos que, perdón, de horas que tiene el día, la cantidad de horas que tiene el día. También tenemos dentro de lo que es temperatura, hay rangos óptimos de germinación, rangos óptimos de enraizamiento. Para cada especie es particular también ese rango de temperatura óptimo, dependiendo obviamente de cómo ha evolucionado y cómo está adaptada esa especie en particular. Pero cada especie tiene su rango óptimo de germinación, rango óptimo de temperatura, digamos, para germinar y para enraizar también. En cuanto a lo que es la humedad,
Tenemos humedad ambiental, ¿sí? Humedad relativa ambiental, eso ya ustedes lo vieron en meteorología. Afecta bastante, principalmente a la propagación asexual, ya lo vamos a ver luego, pero es algo que afecta bastante. Y la humedad del sustrato también, ni hablar, tanto en déficit como en exceso es perjudicial, ¿sí? Después tenemos el sustrato, que ahí tenemos, bueno, ustedes van a ver en paralelo con esta materia, van a ver la materia de sustrato y van a ver todos los factores que afectan a esa propagación vegetal en cuanto al sustrato. Pero tenemos la textura de ese sustrato, si estamos hablando más que nada, textura sería de suelo en realidad. La aireación, capacidad de retención del agua, cantidad de poros, los nutrientes que tiene ese sustrato, la conductividad eléctrica, pH, ya lo van a ir viendo todo eso en sustrato, ¿sí? Bien detallado. Pero bueno, para que sepan que es un factor bastante importante en la propagación. En cuanto a factores fisiológicos, tenemos el estado de madurez de la planta madre. Esto afecta tanto a la propagación sexual como asexual, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo para cada caso, ¿no? Cómo afecta en cada una de las unidades correspondientes a cada tipo de propagación, pero que sepan que es uno de los factores a tener en cuenta. Presencia de hormonas naturales, auxinas, giberelinas, citoquininas. También puede ser la presencia de hormonas, de reguladores del crecimiento, digamos que sean artificiales, y que nosotros les coloquemos. Eso también afecta a la propagación. Y después la latencia o mecanismos de dormición. Esto nosotros lo vamos a ir viendo en los trabajos prácticos, ¿sí? Junto con la materia de fisiología vegetal, porque toda la parte de reguladores de crecimiento y toda la parte de dormición, latencia, tratamientos pregerminativos los vamos a ver en conjunto. Así que, bueno, ya vamos a ir viendo, ¿no es cierto? Pero esto, bueno, en líneas generales, pero vamos a ir viendo bien después en detallado cada uno de estos factores y vamos a ir dando ejemplos y vamos a ir dando valores de cada uno, ¿sí? Valores me refiero, por ejemplo, a valores de rangos de temperatura óptimos, ese tipo de valores, o de humedad, etcétera. Después tenemos los factores anatómicos, que ahí es estructura de tallos, hojas, raíces de la planta, presencia de tejidos meristemáticos, eso también es algo que en activo crecimiento, digamos, es algo que puede acelerar o retrasar la propagación, más que nada en esquejes, por ejemplo, en la propagación asexual me refiero. Barreras físicas o químicas a la germinación o al enraizamiento. Puede haber barreras físicas o barreras químicas que no nos dejen que la planta germine o enraice. Ya lo vamos a ir viendo bien en detalle, como les digo, todos estos factores. Pero como factores anatómicos podrían ser esos. También puede ser, por ejemplo, factores que tengan que ver con la planta madre, de sanidad de la planta madre, ¿sí? De estado nutricional de la planta madre, de estado en general o de adaptación, ¿sí? Adaptación de la planta madre, eso también. Así que ya lo vamos a ir viendo bien en profundidad a lo largo de la materia, pero en líneas generales son estos. Bueno, ¿y qué importancia puede tener la propagación vegetal en diferentes contextos? Ya sea en jardinería, en paisajismo, en conservación. En primer lugar, podemos decir que la reproducción de especies vegetales es necesaria para proyectos paisajísticos, ¿sí? Nosotros siempre que necesitemos plantas para la ejecución de algún proyecto, vamos a recurrir a viveros productores, o bien podemos producir nosotros nuestras propias plantas, ¿no? Eso también, mediante esta propagación vegetal. Después, también generación de material vegetal, o sea, multiplicación de plantas para reposición de algunas especies. A veces en los proyectos paisajísticos algunas especies no prosperan y hay que reemplazarlas, o bien algunas son de estación y hay que ir renovándolas.
y también para poder mantener esos algunos espacios verdes también, no solamente en esos proyectos paisajísticos, sino en mantenimiento en general. Después también puede ser propagación de especies nativas para restauración ecológica, lo que estuvimos hablando hoy, ¿sí? Es decir, yo quiero restaurar ecológicamente alguna zona desmontada, por ejemplo, habíamos dicho, y bueno, y hacerla más diversa también, generalmente con el desmonte se da para realizar, por ejemplo, alguna producción agropecuaria y a veces esas zonas no sirven para producción agropecuaria, son luego abandonadas y bueno, ese monte se debe restaurar, ¿sí? Se debe restaurar y se va a hacer nuevamente una sucesión ecológica, que eso ustedes ya lo vieron en ecología, ¿sí? En donde primero avanzan especies colonizadoras o facilitadoras, después van creciendo, que son las que preparan el terreno, como quien dice, para que luego vayan creciendo otras especies ya que estaban anteriormente, ¿no es cierto?, en ese lugar, especies nativas del lugar. Nosotros podemos reproducir especies nativas y colocarlas como para aumentar, como para hacer más rápida esa restauración ecológica y bueno, la conservación de la biodiversidad, ni hablar también. Después, bueno, contribución a prácticas de jardinería sostenibles y reducción del impacto ambiental. Eso también siempre vamos a estar hablando nosotros de la jardinería sostenible, ¿sí? Las buenas prácticas en la jardinería. Bueno, no está exento de eso también la propagación, ¿sí? O la multiplicación. Entonces, como dice ahí, realizar o favorecer producciones locales, menor transporte, uso eficiente de los recursos, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo sería utilizar como base para sustratos algún material que sea de residuos de una producción local, por ejemplo. Como lo es en la zona de Villaguay, San Salvador, podría ser la cáscara de arroz, por ejemplo, ¿sí? A eso se refiere con un uso eficiente también de los recursos. Bueno, entonces hasta acá la clase de... Perdón, no podía pasar la diapo, no sé por qué. Hasta acá la clase de los fundamentos de la propagación o multiplicación o reproducción vegetal. Próximamente vamos a estar viendo la unidad temática número 2, en donde vamos a ver propagación sexual, ¿sí? Y ya vamos a tener el primer trabajo práctico de la materia. Bueno, entonces hasta acá les agradezco mucho por su atención, espero que esta clase les sirva así como primera introducción a la materia y que bueno, les entusiasme tanto como a mí. Gracias.